Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Batalla Cultural en esta tercera temporada del programa 212, como algún perfume muy conocido. Vamos a ver varias cosas en esta oportunidad, muchas de Agustín Laje, muchas entrevistas recientes que dio en la televisión argentina, pero vamos a arrancar con un video que subió él en su canal hablando de la responsabilidad de Petro en el fallecimiento, asesinato de Miguel Uribe. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de este canal de YouTube. Como dijimos hace muy pocos días, no vamos a dejar de informar todo lo que haya que informar sobre el asesinato, el brutal asesinato contra Miguel Uribe. Nosotros cubrimos la información relativa al caso desde el momento uno. Recuerdo que yo estaba en Madrid el día que dispararon brutalmente contra Miguel Uribe y me enviaron, un amigo que estaba en ese lugar, me envió las fotos. Yo subí las fotos del hecho de los disparos, la sangre en un automóvil, a mi cuenta de X, y esa fue la primera foto que se hizo viral en todos los medios de comunicación. Este canal en ese sentido fue pionero en transmitir la verdad de lo que ocurrió en Colombia con el joven candidato de derechas Miguel Uribe. El mundo sigue consternado con este acontecimiento que enrarece las venideras elecciones colombianas en la que Petro lucha por perpetuarse en el poder. Un Gustavo Petro que constitucionalmente no puede permanecer en el poder, pero que se ve acorralado principalmente por el tiempo. El tiempo, como en un reloj de arena, avanza, avanza y avanza sin cesar, y Gustavo Petro va viendo cómo el poder se le escurre de por las manos y se empieza a desesperar. Tenemos ya 700 personas conectadas en vivo. Les quiero pedir que colaboren dejándonos su like, dejándonos su me gusta, contándonos también en el chat desde dónde nos están mirando, porque esto ayuda muchísimo a activar el algoritmo de YouTube para que más personas puedan venir aquí a conectarse para rescatar los hechos que debemos conocer para entender lo que está pasando en Colombia. En ese sentido, me gustaría comenzar esta breve reflexión con una frase que seguramente les suena porque mucha gente la está diciendo últimamente. Dice así: no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Este es el sentimiento generalizado hoy en el pueblo colombiano, un pueblo colombiano que siente en lo más profundo de su corazón que, teniendo un presidente terrorista, un presidente con un pasado manchado de sangres, no es entonces una casualidad que atenten contra los candidatos presidenciales en un momento de desesperación. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Recientemente decía justamente uno de los hombres más cercanos a Gustavo Petro, nada menos que su jefe de despacho, que Miguel Uribe debía haber calculado los riesgos. ¿Se acuerdan? Miguel Uribe debía haber calculado los riesgos porque toda actividad tiene riesgos, dice el jefe de despacho de Gustavo Petro. Y la actividad política tiene también sus riesgos. Tienen riesgos a que te maten. Pero en democracia la actividad política no debiera tener ningún riesgo. La tiene ciertamente en un país gobernado por un terrorista. Las autoridades hoy citan a la Segunda Marquetalia, que es una disidencia armada de la FARC, es decir, grupos terroristas que han sido impulsados, insisto, por las políticas en Colombia desde la época de Santos. Hay que recordar, esto no es reciente, esto no es solamente de Petro. El que inició todo el proceso de impunidad para las guerrillas y los terroristas en Colombia fue el progresista Santos. Petro obviamente encuentra en esas guerrillas disidentes un soporte armado irregular para sus políticas del socialismo del siglo XXI. Hoy la Segunda Marquetalia, esta guerrilla disidente, es la principal sospechosa del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Hoy, Víctor Mosquera, defensa de Miguel Uribe Turbay, anunció que presentaron una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro. No tengo pruebas todavía, podemos decir, pero tampoco tengo dudas. ¿De qué no tenemos dudas? No tenemos dudas de que Gustavo Petro tiene por lo menos una responsabilidad moral y política en lo que sucedió con la vida hoy extinta del precandidato presidencial Miguel Uribe en Colombia. Te quiero mostrar lo que decía, y esto es justamente lo que decía su abogado. El abogado ha presentado, insisto, una denuncia penal contra Gustavo Petro, responsabilizándolo por el asesinato de Miguel Uribe. Escuchémoslo. Son más de 43 trinos en una red social donde ambientó un ambiente hostil, discriminatorio y de odio contra Miguel Uribe. No estoy relacionando que sea directamente
con el atentado que sufrió, pero sí generó un ambiente que pudo haber llevado a este atentado y por eso presentamos una denuncia penal contra el presidente de la República en la Comisión de Acusaciones. El presidente de la República... No tengo pruebas todavía, pero tampoco tengo dudas. Eso es lo que transmite el abogado de Miguel Uribe y ahora de su familia. Gustavo Petro es responsable. Él generó este ambiente de odio, de hostigamiento, de desesperación por parte de una izquierda que se sabe cada vez más lejos del poder. Y hoy las guerrillas disidentes están siendo señaladas como las responsables del magnicidio. Guerrillas que responden o responderían a los intereses políticos e ideológicos del exguerrillero Gustavo Petro. En el mismo sentido se expresó Fico Gutiérrez. Para los que no son colombianos, ¿quién es Fico Gutiérrez? Fico Gutiérrez es nada menos que el alcalde de Medellín, una de las ciudades más importantes de Colombia. Además, Fico Gutiérrez fue candidato presidencial precisamente en las elecciones que ganó Gustavo Petro. Fico Gutiérrez quedó, si mal no recuerdo, en el tercer lugar en unas elecciones a las que pasaron a segunda vuelta Petro contra Hernández y de las que Petro saliera victorioso. Hoy dijo esto es lo que dice Fico Gutiérrez sobre Miguel Uribe y sobre Gustavo Petro. Los últimos días. Yo todavía, y sé que durante mucho tiempo, durante muchos años vamos a sentir una tristeza inmensa por lo que pasó con Miguel. Y la muerte de Miguel no puede quedar en vano. Yo no puedo afirmar que Petro es el responsable de Miguel Uribe, pero sí estoy absolutamente convencido que si Petro no hubiera sido el presidente, Miguel estaría vivo. Los últimos... No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. ¿Les hace sentido lo que dice Fico Gutiérrez? Yo no puedo afirmar hoy que las pruebas se están juntando, se está investigando. No puedo afirmar hoy que Gustavo Petro sea el responsable directo de la muerte, del asesinato, mejor dicho, de Miguel Uribe. Pero sí puedo afirmar que si Gustavo Petro no estuviese hoy en el poder, Miguel Uribe estaría vivo. Toda una declaración de Fico Gutiérrez en un foro hace muy pocas horas en Colombia. Miren esta información. El ultimátum de Álvaro Uribe a Petro, la carta que sacudió la casa de Nariño. Petro es el responsable de lo que pasó con Miguel. Vamos a ver esta carta que está siendo leída en este clip. Asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada, con la instigación de la venganza inducida por el presidente de la República, que encontró como muletilla acusar de asesino y torturador al expresidente Turbay, abuelo de nuestro mártir. En su señalamiento rabioso, el presidente de la República quiso ignorar la contribución que al proceso de paz con el M-19 dieron el expresidente Turbay y Diana, la madre de Miguel, asesinada por el narcoterrorismo. En un país donde solo este año han asesinado a decenas de políticos, en un país donde habitualmente el crimen político es moneda corriente, Gustavo Petro, exguerrillero, exterrorista, se dedicó a través de sus redes sociales a instigar el odio y la hostilidad contra Miguel Uribe, y no solamente contra Miguel Uribe, sino contra toda su familia. Es por esto que en Colombia hoy se dice que el responsable moral y político del magnicidio contra Miguel Uribe se llama Gustavo Petro. Vamos a ver lo que decía también una persona que se ha vuelto muy importante en los últimos días en Colombia, porque es uno de los candidatos más queridos a la presidencia, que confirmó su candidatura hace relativamente poco. Abelardo de la Espriella dice en esta entrevista que la segunda Marquetalia, o sea, las guerrillas disidentes, son los socios políticos de Gustavo Petro. Guerrillas que hoy están en la mira precisamente por ser las acusadas de haber generado, de haber impulsado, de haber puesto en práctica este magnicidio. Abelardo, hasta ahora las investigaciones justamente que usted trata el tema apuntan hacia las disidencias de las FARC de la segunda Marquetalia. Claro, es lo que hasta ahora las autoridades han tratado de establecer. Pero usted habla que podríamos estar también ante un crimen de Estado. Claro que es que la segunda Marquetalia son los socios políticos, son los cómplices de Gustavo Petro. No nos tapemos los ojos y tratemos de mirar hacia otro lado. Aquí hay una clarísima relación entre la instigación constante que sufrió Miguel Uribe y que hemos sufrido todos los miembros de la oposición por parte del presidente de la República, en donde lo más suave que nos dice es nazis, y
la autoría material de ese magnicidio que afortunadamente ya fue declarado como un crimen de lesa humanidad para que no prescriba. Esa relación entre Petro, Iván Márquez y todos los bandidos narcoterroristas a los que Petro le está entregando el país, pues permiten llegar a la conclusión sin ninguna duda de que esto es un crimen de Estado en donde tiene las manos metidas el régimen y el narcoterrorismo, y hay que hacerle justicia a Miguel. Palabras fuertes, categóricas. Las guerrillas disidentes son los soportes políticos de última instancia de Gustavo Petro, que viene precisamente de grupos guerrilleros y terroristas. Fueron sus compañeros de andanzas durante mucho tiempo. Compañeros de andanzas en la terrible actividad de asesinar a compatriotas y de regar el suelo colombiano de hermanos e hijos de la patria. A eso se dedicaba Gustavo Petro y a eso se dedican todavía distintos grupos que nunca fueron diezmados, sino que al revés, se les garantizó la impunidad a partir del gobierno de Santos y gozan hoy de impunidad bajo el gobierno de Gustavo Petro, insisto, funcionando como una válvula de última instancia. Revista Semana sacó hoy, Revista Semana es uno de los medios de comunicación más importantes que tiene Colombia, sacó hoy un informe especial, un informe en el que acusan directamente a Maduro, a Petro y a otros personajes tan nefastos como ellos del asesinato contra Miguel Uribe. Quiero que a continuación veamos el informe, dura sus 10 minutos, pero créeme que vale la pena por el nivel de información y de análisis que brinda. Vamos a ponerle play, por favor. Para creer que los cerebros del magnicidio... 10 razones para creer que los cerebros del magnicidio de Miguel Uribe fueron Iván Márquez y Nicolás Maduro. Un odio exacerbado hacia los Turbay, tanto de las FARC como de Gustavo Petro. Atacaba a Miguel Uribe recordándole a su abuelo, el presidente Julio César Turbay. No le perdonaba su estatuto de seguridad. Mientras usted fue aliado, socio de Pablo Escobar, mientras es usted hoy el que llega al poder gracias al apoyo de narcos, mi familia y yo, como millones de colombianos, fuimos víctimas del peor delito, del más doloroso que ha sufrido la sociedad colombiana, el narcotráfico. Que usted pretenda vincular a mi abuelo, y peor aún, a mí, con el narcotráfico, solo demuestra su baja condición humana. Su ataque es verdaderamente miserable. Y fue Pablo Escobar, fueron los extraditables y narcotraficantes los que secuestraron a mi mamá y la asesinaron como retaliación a mi abuelo por haber sido quien firmó el primer tratado de extradición de narcos a Estados Unidos. El 29 de diciembre del 2000 asesinaron a Diego Turbay, a su madre Inés Cote y 4 personas que viajaban con ellos. Diego era el presidente de la Comisión de Paz del Senado y estábamos entonces en pleno proceso de paz del Caguán. No les importó. Él recibió 42 disparos, señal inequívoca de la sevicia con que lo asesinaron. Las FARC justificaron el crimen con una frialdad que denotaba su absoluto espíritu criminal. Se llegó a la derrota del turbayismo del departamento, porque entre otras cosas era una necesidad, ¿sí? Era una necesidad de que desapareciera el turbayismo como fuerza política del departamento. Necesidad de asestar un duro golpe al Centro Democrático, y Miguel era el favorito de Álvaro Uribe. Lo impuso a la cabeza de la lista al Senado, decisión que no gustó a todos en el partido, porque ese lugar se lo había ganado María Fernanda Cabal. Pero cuando lo mataron, en las encuestas le daban como el favorito de los 5 precandidatos. Mataban 2 pájaros de un tiro. El proceso contra Uribe prescribía en octubre y todos lo sabíamos. Y también éramos muchos los que pronosticábamos que lo condenarían. Una muerte y una condena suponía mandar al Centro Democrático a cuidados intensivos. Un año antes, la misma joven que llevó el arma al sicario para asesinar a Miguel trasladó una bomba lapa para matar a un desmovilizado.
Iván Márquez lo odiaba y lo quería matar, pero el explosivo no estalló como habían planeado. Gustavo Petro se ha dedicado desde el primer día a desviar la atención. Que si la Junta del Narcotráfico de Dubái, que solo existe en su imaginación, que si mordisco. Y cuando las investigaciones señalaron a la nueva Marquetalia, se inventaron el cuento de que el cerebro era el Zarco Aldinever, un guerrillero de vieja data que no movería un dedo si no se lo ordenaba Iván Márquez. Iván Márquez es de la disidencia de la FARC, un guerrillero, para quienes no lo conocen. Después confirman, sin aportar datos, que al Zarco lo asesina el ELN cuando acudía a una reunión con esa guerrilla. Resulta muy sospechoso que de pronto conozcan los movimientos del Zarco, pero insisten en la mentira de que desconocen si Iván Márquez está vivo o muerto y si se encuentra en Venezuela. El gobierno Petro, su antiguo comisionado de paz, Iván Cepeda, todos saben que Iván Márquez estuvo ingresado en un hospital de Caracas protegido por Nicolás Maduro y que bastaría una llamada al tirano para localizarlo. Aunque Iván Márquez traicionó el proceso de paz y volvió a organizar una estructura criminal, la extrema izquierda se inventó el cuento del famoso entrampamiento de Santrich para sentarse a negociar otra vez con ese criminal. La muerte de Miguel Uribe, un enconado opositor de Gustavo Petro, resultaba muy conveniente para la ultraizquierda y para la dictadura de Nicolás Maduro. Un gobierno demócrata de ideas derechistas, absoluto enemigo de la tiranía chavista, aliado de María Corina Machado, sería nefasto para los intereses de los regímenes comunistas y socialistas en esta parte del mundo. Y cada día, tanto Petro como Maduro hablan más de colaboración de los dos ejércitos y de unir regiones fronterizas como si fuese igual una democracia que una dictadura cleptómana y narcotraficante. Petro vuelve a lanzar hipótesis falaces, como que la nueva Marquetalia cometió el magnicidio por dinero. Ahora la tapa, que Álvaro Leiva contrató a Iván Márquez para el crimen, con unas razones tan delirantes y unas pruebas tan famélicas que no merece la pena ni siquiera desacreditarlas una a una. Pero aterra pensar que estamos en manos de un presidente capaz de hacer una denuncia de ese tamaño. Él sabe que asesinaron a Miguel por ser un turubay y porque Álvaro Uribe quería que fuese el futuro líder del Centro Democrático. Ahí está el informe de Revista Semana, muy interesante porque aporta distintos puntos de conexión que todos remiten a lo mismo, un crimen político, un crimen promovido por la izquierda chavista, la misma izquierda a la que responde política ideológicamente Gustavo Petro. Sería nefasto que en las próximas elecciones ganara una opción de derechas para el régimen venezolano. Sería nefasto para los intereses de Maduro, que está haciendo colaboraciones transfronterizas e incluso entre las Fuerzas Armadas de ambos países. Sería, insisto, un gran golpe para Maduro que en Colombia hubiera ganado alguien como Miguel Uribe. Entonces aquí entra también en la hipótesis que pone sobre la mesa Revista Semana los intereses bolivarianos, del huracán bolivariano que a veces lamentablemente hacen soplar sobre nuestros países generando muerte y destrucción. Vamos a seguir atentos los acontecimientos de Colombia, de todo lo relativo al magnicidio contra Miguel Uribe, por su memoria, porque así lo hemos prometido, así hemos dicho que debíamos hacer y así vamos a seguir haciéndolo. Siempre que haya más información vamos a estar conectándonos en vivo para mostrártela y apelando a que vos también levantes tu voz, a que vos también difundas toda esta información para que la gente entienda a qué nos estamos enfrentando, no solamente en Colombia, sino en todo Occidente. Nos estamos enfrentando a una manga de asesinos, de dictadores, de liberticidas que se embanderan con falsas banderas, con banderas de los derechos humanos, de la justicia social, de la redistribución de la riqueza, de la inclusión, de la diversidad, pero en realidad son asesinos, son dictadores, son liberticidas. Eso es la izquierda, no solo en Colombia, sino en todas partes. Te quiero contar que voy a estar en Perú, muy pronto en Perú, ahora en septiembre nada más, en Salvemos a la Familia. Lo que estás viendo en pantalla es el sitio web oficial de este maravilloso congreso al que ya he ido 3 o 4 veces. Es un congreso espectacular que se hace todos los años en el mes de septiembre en Lima. Para más información entra a salvemosalafamilia.com. La verdad que vale la pena este congreso que ya se hace 20 años haciéndose. Va a estar también Miklos Lukács, va a haber grandes amigos que van a estar exponiendo en Salvemos a la Familia, así que
te invito a que seas parte si estás en Perú o si te interesa viajar a Lima. Toda la información está en salvemosalafamilia.com. Bien, hasta acá vamos a dejarlo el día de hoy. Gracias por estar del otro lado. No te olvides de dejarle un like a este video para que YouTube lo siga recomendando. Déjanos también algún comentario. Por cierto, voy a leer algún super chat de ustedes. Acá tenemos a alguien que dice: qué gusto verte de nuevo debatiendo, querido Agus. Sé que no es algo que te agrade, pero hace falta que alguien como tú, verdaderamente formado, derrote esas ideas. Saludos. Este usuario se refiere al debate que tuve en Chile. Fíjense, está subido en mi canal. Es un debate que estuvo duro, o sea, duro en el sentido de álgido. Fue un debate álgido, un debate muy agitado. Estuvo interesante. Fue en Santiago de Chile, en el programa Sin Filtros. Lo pueden encontrar tanto en el canal de YouTube de Sin Filtros como en este canal, en el mío, que ya está subido también. Gracias, Nerea Pico, una querida amiga del canal, por convertirte en miembro. Gracias aquí también a este miembro que estoy mostrando en pantalla desde hace 15 meses que contribuye con este canal. Muchísimas gracias por eso. Aquí este usuario, Eric, dice: saludos, Agus, desde Bogotá, fuera Petro. Abrazo, Agustín. Petro nos amenazó por responsabilizarlo. Estoy al tanto. Petro ahora dice que va a accionar penalmente contra aquellos que digan que él tuvo alguna responsabilidad en el magnicidio, en el asesinato de Miguel Uribe. Está empezando a amenazar a la gente que dice lo que hemos dicho precisamente en este video o lo que dijo Revista Semana en el suyo que acabamos de mostrar. Gracias a Alfredo por ese super sticker, un gran abrazo, y gracias también a Citrus por convertirse en miembro del canal. Acá alguien dice: Agustín, gracias por todo, bendiciones desde Gales, Reino Unido. Bueno, gracias, Angelita, vos, gracias por esa donación, te mando un gran abrazo, gracias por tu apoyo. Y Rubén, un gran amigo del canal, también dice: Petro es responsable, pero como todo izquierdista nunca se hace cargo de nada. Ese tipo de inmorales son los socialistas y demás izquierdistas. Totalmente de acuerdo con Rubén. Acá, ¿qué más dice? Alguien dice: hola, querido Agustín, te veo siempre, espero verte en algún momento por el norte de Argentina. Marquitos, un abrazo para vos. Sí, espero ir este año. Ojalá que a Salta. He estado hablando con la diputada salteña, Emilia, para ver de hacer alguna conferencia por allá con la queridísima Emilia. Así que ojalá que pueda ir a Salta en algún momento. Agus, querido, ¿vas a transmitir lo de Trump y Putin? Mira, no creo que pueda hacerlo hoy, lamentablemente, porque tengo que salir ahora a un compromiso. Tengo el cumpleaños de un gran amigo y no puedo faltar. Estoy tan poco en casa que cuando estoy en casa y hay algún cumpleaños, algún compromiso de esas características, no me gusta perdérmelo por nada. Pero vamos a ver qué pasa y eventualmente podemos hacer algún análisis en el canal. Dallas Cole, gracias por tus membresías al canal y gracias también a Digital Media Web por esa membresía de regalo. Amigos, hasta acá llegamos. Gracias por estar del otro lado. No se olviden, por favor, de darle like a este video, de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y de difundir la información que estamos semanalmente compartiendo con ustedes. Un gran abrazo y hasta la próxima. Bueno, ahí terminaba este live, este vivo de Agustín Laje, hablando un poquito de lo que pasó con Miguel Uribe, lamentablemente, muy triste, ya lo hemos tocado en el programa 210, si no me equivoco. Y bueno, hemos dicho todo lo que había que decir con respecto a la violencia política que en Colombia machaca a la izquierda, que puede ser aún peor. Por eso es muy, muy importante que cuanto antes los colombianos tomen a cuenta lo que está ocurriendo y lo que puede llegar a ocurrirles en el futuro. Así como en su momento nosotros hace 2 años con las elecciones en Argentina los venezolanos nos decían: venimos del futuro y les puede ir muy mal si siguen por el rumbo del kirchnerismo, por el rumbo de la izquierda. Bueno, ahora los argentinos le decimos a los colombianos para estas próximas elecciones que tomen buenas decisiones porque se les puede venir lo peor.